He titulado a esta exposición Sumisión y Corrupción porque encuentro muchos elementos que muestran el retroceso en la política hidrocarburífera, y más que retroceso, una completa negación, y además encuentro elementos de corrupción que quisiera compartir con ustedes. Comencemos, por favor. Bueno, lo primero que quisiera que tomemos en cuenta para atender el tema de los hidrocarburos es cómo se distribuye. El primer paso es que se contabiliza los hidrocarburos producidos en boca de pozo, no importa cualquier hidrocarburo, gas o petróleo o condensado. Luego se descuenta una pequeña partecita que es utilizada por la misma compañía en sus operaciones, ¿no? En sus propias operaciones, fundamentalmente gas. Y después de eso, que es el punto de fiscalización, se divide 50% para el Estado, 50% para las compañías. Eso es lo que ha definido la Ley 3058, y es a lo que al final se ha concretizado la lucha de octubre del 2013. Ese 50% es el IDH 32, el TGN 6% y la regalía departamental 11%. En total, 50-50. Hay un tercer paso donde se dice que el 50% restante que no le toca al Estado se va a volver costos recuperables, y se ha hecho en los nuevos contratos se ha establecido que del 50%, teóricamente al menos, 30% sean costos recuperables y el 20% sean utilidades a distribuir entre YPFB y la empresa operadora, ¿no? Porque se estaba asumiendo que iba a haber mayores utilidades, mayor producción de hidrocarburos. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado? Hasta el momento antes de aprobarse la ley 767, esto se ha mantenido. Y la distribución, ¿cómo ha sido? Cuando el campo está comenzando a producir y cuando está en su cúspide de producción, la mayor parte le toca a las empresas y apenas una pequeña partecita a YPFB. De hecho, hay campos donde se dice en el contrato que la distribución va a ser 98% para la empresa y 2% para YPFB, de las utilidades, no de toda la producción, ¿no? Y al final queda esto más o menos así. En la práctica, ¿cómo están quedando la distribución? De todos los campos que hay en el país, en todos los campos estamos distribuyendo en este momento la producción 50-50. Y solo en 3 campos hay esta distribución de utilidades, y estos son los megacampos San Alberto, Sábalo y Margarito. En todos los demás campos, las petroleras están reportando el 50% de costos recuperables. Costos recuperables hasta el día de hoy no auditados, no públicos, etcétera, 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 ¿no? Pero esto está así. Y ahí sorprende que el gobierno saque la publicidad y diga 82% para el Estado y 18% para las empresas. Eso hace el gobierno porque hace el cálculo solo con lo que se denomina el excedente, es decir, de la producción descuentan costos, ese es el excedente, y solo calcula ese 82% con el excedente. Pero ese 82% corresponde solo a estos 3 campos, a los megacampos. A los demás campos es 50-50. Así está la distribución. Y además, en estos 3 campos, la mayor parte todavía se lo están llevando las petroleras, porque a medida que vayan entrando en declinación, recién le va a tocar una buena parte a YPFB. Siguiente, por favor. En ese contexto es que se ha aprobado el Decreto Supremo 1202 el 18 de abril del 2012, y se han aprobado incentivos de $30 a las petroleras por cada barril de petróleo producido. ¿Y cómo se iba a aplicar? Pagamos en Bolivia $27.11 con 11 centavos, 13.56 queda para la petrolera, 13.56 para regalías e IDH, ¿no? Se mantiene esa distribución, pero se genera $30 de incentivo a las petroleras por encima de esto. ¿Qué significa esto? Aquí, por favor. Significa que en Bolivia, en la transacción del petróleo internamente, entra en juego, diga lo que diga el gobierno, $57 con 11 centavos. Eso estamos pagando por barril de petróleo hoy día, aquellos 57 con 11 centavos. Es decir,
27 el precio, más 30 el incentivo. Lo que se queda a la petrolera de esos 57 es 43,56 centavos, que hace al, por favor, 76,2%. De toda la producción de petróleo en el país, 76% se queda en la petrolera y solo el restante 24% queda para el Estado. Siguiente. Ahora, lo que está proponiendo la petrolera, financieramente hablando, es lo siguiente. El gobierno se mantiene hasta aquí el 50-50 y dice, descontaremos al IDH el 12%. Si el IDH es 32, el 12% de esos 32 es 3,8. Para crear un fondo para dar incentivos a las petroleras. Entonces, ¿qué significa eso? Permítanme que nos concentremos en esta columna. Significa que el Estado va a recibir 46% de cada 100 barriles, 46 se van a quedar en el Estado y 54 van a ir a la petrolera. Siguiente, por favor. Y se va a mantener todavía esta división que, como os he dicho, solo se hace en 3 campos, pero la mayoría de los campos, o en la mayoría de los casos, siempre ve agarra más. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la ley de incentivos está rompiendo el 50-50. Y esta es una ironía, después de llegar ya me da ganas de reír, porque el MAS durante mucho tiempo ha planteado que la nacionalización era el 50-50. Cuando le decíamos, no, nacionalización es tomar la propiedad efectiva, obligación de trabajar, mayor cantidad de regalías, decían, no, solo aumentar la regalía. ¿No? Esta ironía está pasando ahora. Y ahora lo que está haciendo el MAS es 50-50, está rompiendo el 50-50, 46 para el Estado, 54 para las empresas. Siguiente, por favor. ¿No? ¿Cómo va a quedar esto? Ese fondo van a mantener el precio congelado y de ese fondo se va a dar incentivos de $30, es un rango de $30 y un rango de $55. ¿No? ¿Qué están haciendo? Están mejorando. Con la ley de incentivos están mejorando las condiciones para las petroleras. Y va a depender del precio internacional del petróleo y va a depender también de las condiciones, si es campo tradicional, no tradicional, etcétera, etcétera, si es un campo conocido o no conocido, para dar estos incentivos. Pero este es el rango, de 30 a 55. Adelante, por favor. Entonces, aquí el barril va a costar más o menos 57, 82 dólares y el Estado, y las petroleras se van a quedar con el 83% y lo demás se va a ir para el Estado. Es decir, están invirtiendo, en el caso del petróleo, están invirtiendo la relación de distribución de todo el dinero que entra en la transacción del petróleo. A eso estamos viendo. Siguiente, por favor. Ahora, veamos cómo afecta esto a los municipios y a las universidades y a los departamentos. Solo del IDH, porque el 11% va directo al departamento, a la gobernación, el 6% va directo al Tesoro General de la Nación y el restante 1% va a BEN y EPANDO en distintas proporciones. El 32% es el que se distribuye entre todos. ¿Y cómo se distribuye? De estos 32, 4 van al departamento productor, 10 van a los 5 departamentos no productores, a 2 a cada uno, y 18 se queda en el Tesoro General de la Nación. El departamento productor tiene que dividir eso entre gobernación, municipio, universidades. Y el departamento no productor de la misma manera. Lo interesante de ver aquí es qué hace el Tesoro General de la Nación con esa plata. Y manda al fondo compensatorio para municipios y universidades, porque resulta que a veces con la distribución hay universidades que tienen poco dinero, entonces compensa el Estado. Manda al extinto Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, que ahora tiene otra denominación, pero va a seguir viviendo. Y manda al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo, ¿no?, para masificar la red de gas natural. Da a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y el resto lo utiliza el Tesoro General de la Nación. Hagamos de cuenta que producimos un barril de estos 32,
de estos 32, el 0,98 queda a las gobernaciones del departamento productor y el 2,44 al conjunto de los 5 departamentos no productores. En el caso de los municipios, por ejemplo, vale la pena aquí ver, si es departamento productor, 2,68. Por ejemplo, Cochabamba produce petróleo. Del petróleo, ¿no?, el municipio cochabambino solo va a recibir el 2,68. Bueno, todos los municipios cochabambinos, en Cochabamba tenemos 46 municipios, van a recibir 2,68. Y si es un departamento no productor, por ejemplo La Paz, por ejemplo Oruro, todos sus municipios van a recibir 6,70 y esto se tiene que dividir. Y aquí el municipio, en el caso de Cochabamba, por ejemplo, estos 2,68 se tienen que dividir entre los 46 municipios, ¿no? Lo interesante también es ver que el 15,30% casi se llevan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la distribución y la administración que hace el Tesoro General del resto. La siguiente, por favor. Todo eso, lo que vamos a hacer ahora es ver que estos 32 van a disminuir porque van a ir 3,84 al fondo de promoción de incentivos a la exploración y explotación hidrocarburífera, y esos incentivos van a pasar más o menos en 3,84 a las empresas, y van a bajar la distribución de los municipios, de las gobernaciones y de las universidades. Esto, en mis términos, es una confiscación. Y les digo una confiscación porque cuando el ministro dice nos van a dar hoy día las regiones, los departamentos, los municipios para el fondo, pero les vamos a devolver 8% más, 4% más, ¿no?, o el doble más. El problema es que eso no dice la ley. La ley simplemente dice que se les va a quitar el 12% de manera equitativa a cada uno, ¿no?, y eso va a ir a un fondo. ¿Cómo va a volver? No indica. No indica. Ha habido reuniones casi secretas, privadas, entre alcaldes, entre universidades, entre gobernadores, con YPFB, pero tampoco ha salido alguna información que diga cómo se va a devolver. Y para mí ahí hay una trampa. Suponiendo que funcionen los incentivos, imaginen ustedes, hoy día producimos 100 y de esos 100 nos dividimos 50-50. Si mañana producimos 1000 y mantenemos este régimen, deberíamos recibir 500-500, pero con esta nueva distribución se va a recibir 46 el Estado y 54 las petroleras, es decir, estamos rompiendo el 50-50, y eso es al menos lo que se deduce de la ley de incentivos. La siguiente, por favor. Muy bien, he puesto este grafiquito un poco para reflexionar rápidamente algunas cosas. El primer tema, esto es en mi criterio es una sumisión completa, porque está respondiendo, está dando solución a los intereses de las petroleras de manera directa. Hasta ahora, lo que se había hecho en el país, incluso los neoliberales tan brutales que eran, lo que hicieron era negociar con las empresas, ¿no?, pelearse centavo a centavo con las empresas. Aquí no. Aquí lo que se está diciendo es que les vamos a dar 30, 50 dólares por fuera. Pero además, no solo eso. Imaginen ustedes, miren, la ley dice que se reconoce como petróleo al petróleo de gravedad de 55 grados API. Internacionalmente hablando, ¿no?, por ejemplo, en Estados Unidos, si el petróleo tiene arriba de 45 grados API, ya no es considerado petróleo, es considerado condensado. Es hidrocarburo, pero es condensado, ¿no? La OPEP, ¿no?, la OPEP considera que es hidrocarburo hasta los 50 grados API. Y en Arabia, en el Golfo, ¿no?, más de 42 ya no lo consideran petróleo, lo consideran condensado. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque el petróleo no es una masa uniforme, tiene distintos componentes de carbono, y de esos distintos componentes de carbono se sacan distintos combustibles o aceites, ¿no? Entonces, un petróleo liviano, que le llaman liviano, desde los 36 hasta los 42 grados, por ejemplo, da grandes volúmenes de diésel, ¿no?, y menos de gasolina.
y cuando va un poco arriba de 42 grados da más gasolina que diésel, ¿no? Y de hecho, en el mercado, por ejemplo, los precios son referenciales. Los precios referenciales, por ejemplo, el WTI, que hoy día está a $30, $32, las refinerías sobre esa referencia negocian. Y dicen, no, este petróleo es muy pesado y mis refinerías para combustible liviano, entonces te pago menos. ¿No? O tu petróleo es muy liviano y mis refinerías para combustible pesado, entonces te pago menos. Y puede haber casos también en que tal vez paguen un poco más, pero es muy raro. Entonces, el condensado en el mercado internacional, ¿no?, se negocia a precios más bajos. Incluso se compra para diluir el petróleo más pesado. Es lo que hace Canadá, por ejemplo, ¿no? Y es lo que hace también Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, el petróleo venezolano hoy día está en $24, porque es muy pesado y no da para las refinerías. Entonces, lo que hace PDVSA es comprar el condensado o producir, que tiene algo, y con eso mezcla su petróleo para un poco mejorar la situación. Pero nosotros no. Nosotros por ley, por decreto, vamos a pagar los 27.11 y además les vamos a dar un incentivo por el condensado. Y esto tiene un peligro más, o un tema más de sumisión. ¿Qué sucede? Con el decreto 1202, ¿no?, se estaba dando incentivo solo al petróleo. Con esta ley se da un incentivo al condensado, pero los campos de petróleo no producen condensado. Los que producen condensado son los campos de gas. San Alberto, Margarita y todos los campos de gas, ¿no? Dorado, todos los campos de gas. ¿Qué significa? Significa que estamos dando, ¿no?, un incentivo indirecto a la producción de gas. Es decir, las petroleras aguantaron el 2006 el 50-50, hoy día nos las van a hacer pagar y el gobierno va a pagar con gusto. Entonces, yo ahí veo una completa política de sumisión, política hidrocarburífera de sumisión, ¿no? Y enseguida completamos esto. Y además, bueno, el tema de la confiscación. Me extraña que las universidades, los municipios, la gobernación, ni los periodistas hayan dicho nada sobre la ruptura del 50-50. ¿No? Se han conformado con el decir del ministro de que no, vamos a devolverles más. No, estamos hablando de 50-50. No, vamos a devolverles más. No se han puesto a analizar este 50-50 como mecanismo. El siguiente, por favor. Lo otro que quiero decirles es que muchas personas, Marco, en La Paz, Orlando Carvajal y otras personas se estaban denunciando diciendo esto es sumisión, es retroceso de la nacionalización. Sin embargo, además de esa sumisión, es posible que también haya corrupción. ¿Qué sucede? En mayo del 2011, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía sacó la resolución 206-2011, que decía, como ustedes pueden leer aquí, que autoriza la cesión del 100% de los derechos, las obligaciones de Repsol y YPF en los contratos de exploración del área Mamoré. Aquí estamos en el campo Paloma, Surubí, del área Surubí, y en el área Cambetí, el campo Cambetí. Es decir, los principales campos de producción de petróleo tenían que pasar en el 100% a YPF Chaco. Y esto era óptimo, ¿por qué? Porque en el contrato decía, si la petrolera ve que el contrato que ha firmado no le es conveniente, tiene todo el derecho de avisar a YPF y decirle, mire, no voy a ir más, se los devuelvo. ¿No? Y Repsol, que no son ninguna blancas palomas, digamos internacionalmente, esto es lo que hizo. Porque además había otra administración del ministerio, etcétera, etcétera. ¿No? Pero no aplicaron la resolución. Es decir, los campos, los principales productores de petróleo de Bolivia, ¿no?, la mayoría de campos de Cochabamba, no pasaron a YPF Chaco, que es 100% estatal. Desde mayo del 2011 a abril del 2012. ¿Por qué no pasaron? Yo sinceramente creo que por corrupción. Alguien, o diremos alguienes, se benefició. Miren, estamos viendo hoy,
Hace 3 días ha salido la noticia que están convocando a Lula porque se confirmó que en la construcción de Petrobras habían desviado dinero para la campaña de Lula. ¿No? A mí no me sorprendería que aquí haya habido corrupción y Repsol sea uno de los principales financiadores de la campaña del CIS. No me sorprendería. Y veamos por qué. ¿De cuánto estamos hablando? Miren, esta es la producción de Repsol de petróleo en 2012, 2.900 barriles por día, 3.000 barriles por día, 3.000 barriles por día, 2.600 por día. ¿No? Eso en un año hace, el 2012 Repsol ha recibido 22 millones de dólares, el 2013 33, el 2014 33 y el 2015 28 millones de dólares de incentivo. 118 millones de dólares de incentivos que ha recibido Repsol, que podía estarlos recibiendo YPF Chaco. Además, yo les invito a ver la memoria de YPF Chaco, los informes de YPF Chaco. YPF Chaco reporta un costo de producción de $2.50 por barril de petróleo. O sea, realmente es escandaloso. Yo ya no sé cómo decirlo. $2.5 el barril de petróleo, ¿no? Con 27 cubren plenamente, pero además nosotros lo estamos pagando hoy día 57, y cuando la ley entre en perfecto funcionamiento, capaz de que lleguemos a pagarles hasta 80, 82 por un barril de petróleo. O sea, realmente es escandaloso. Es tan escandaloso que a mí hasta me da bronca, y estoy prácticamente, no hay periodistas aquí, ¿no? Enojado con los periodistas porque sacan la libreta militar de García Linera, sacan el cosito aquí, o sea, puras superficialidades y chucherías que al final apoyan a esta gestión en vez de concentrarse en lo central y de pensar con algunas cosas centrales y pensar que lo que se está haciendo. O sea, ¿nos están tomando por tontos o qué? No es decir, así de grave está la cosa, ¿no? Muy bien, para terminar ya, una rápida visión de si los incentivos van a funcionar o no en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, aquí tengo la curva de producción de petróleo en Bolivia desde el 2006 hasta septiembre del 2015, ¿no? Miren, ha llegado al gobierno de Evo Morales inmediatamente con nacionalización y todo, con recuperación de los recursos, etcétera, etcétera, todo discurso, la producción ha comenzado a caer. O sea, la nacionalización es discurso, no es efectividad. No, bueno, no es eficiente, ¿verdad? Enseguida vamos a hablar por eso. Y a partir del 2008 ha ido cayendo más, y aquí en el 2012 han generado el incentivo. Y por supuesto ha subido un poquito, porque han aplicado nuevas técnicas de recuperación, todo, pero inmediatamente ha vuelto a bajar. Y esta caída, hoy día estamos por 3.500 barriles día. Cuando aplicamos el primer incentivo estábamos en 4.500, hoy estamos en 3.500, es que ha desesperado al gobierno. Y el gobierno lo que le está ofreciendo a las petroleras es, primero, asegurar los incentivos. O sea, ya no es decreto, es algo de ley. Imagínense cuando a las petroleras les quitemos los incentivos. Vamos a tener juicios internacionales. ¿No? Primero. Y segundo, les está mejorando las condiciones. Esta caída. Y es un problema grave, porque además les comento, no tenemos condiciones, por ejemplo, para importar petróleo. No hay infraestructura para importar petróleo. Ahorita el petróleo en el mercado internacional es más barato, saldría más barato importarlo, pero la infraestructura, ¿no? Además tiene que ser una infraestructura que tiene que llegar hasta La Paz, hasta Santa Cruz. También es un problema. Entonces, ¿importaremos diésel? ¿O importamos gasolina? ¿A cuánto va a bajar? Es decir, es una ironía, pero todo el discurso de la nacionalización, yo digo en precisión una nacionalización tímida, porque la parte central de la industria no se ha nacionalizado, ¿no? Son una partecita. Este es el resultado. Nos está volviendo más dependientes de las petroleras y pronto nos va a volver prácticamente no productores de petróleo. Y ahí los cochabambinos también tenemos que reflexionar el tema, porque el principal departamento productor de petróleo del país ha sido Cochabamba. Desde el año 88 producíamos 16.000 barriles por día.
Hoy día esta producción esta curva es cochabambina, no hay más. Hoy día Cochabamba está produciendo 3.500 barriles de petróleo. Pregúntenme, díganme, ¿cuánto se ha reinvertido de lo que se ha producido petróleo en Cochabamba y se ha reinvertido para buscar más petróleo? ¿Cuánto? Cero. 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 Aunque sea para importarlo. Cero. Cero. Así están. Entonces, en el corto plazo, estos son los resultados. En el largo plazo, miren, el proceso de exploración de petróleo va de lo general a lo particular. Es decir, uno primero tiene la geología nacional, ¿no? Luego regional, luego local y se mete a la de detalles, ¿no? Antes de meterse a la de detalle, lo que hace es identificar grandes estructuras geológicas con probabilidad de hidrocarburos. Y aquí están los datos: estructuras geológicas perforadas por YPFB desde 1923 hasta 2014, 124. Perforadas por las empresas extranjeras, 113. Es decir, YPFB siempre ha perforado más. Estructuras reperforadas, YPFB 29 y las extranjeras 37. ¿Qué quiere decir esto? Vienen las empresas petroleras, ¿no? Y donde ya existe la geología del detalle, esa geología ácida, no contribuyen o contribuyen muy marginalmente a un mayor conocimiento geológico del país. ¿Y eso es por qué? Porque Tuto Quiroga les ha quitado la obligación de trabajar. Cuando Tuto Quiroga estaba en el gobierno, del año 2001, les eliminó la obligación de perforar un pozo por parcela. Ahora, ahí, permítanme un concepto de nacionalización. Fuera de los discursos, todo, la nacionalización específicamente tiene que cumplir dos condiciones: apropiarse de la mayor cantidad de la producción, regalía, IDH, lo que queramos llamarle, y obligación de trabajar. Las dos juntas. Si solo hay apropiación de la producción, pero no hay obligación de trabajar, va a resultar lo que está resultando ahora. Las petroleras no tienen obligación de trabajar. O, si hacemos como hacía Goni, les pone la obligación de trabajar, pero les reduce la regalía, tampoco tiene sentido. Tiene que haber las dos: obligación de trabajar y la mayor cantidad de producción apropiada para el Estado o para el país. En los 44 contratos que ha firmado este gobierno, se dice que todas las petroleras tienen obligación de trabajar de acuerdo a las condiciones del anexo E. Uno revisa el anexo E, es una hoja en blanco. En los anteriores contratos el problema era el anexo D. Aquí el problema es el anexo E. Las petroleras no tienen obligación de trabajar, entonces no van a perforar nada, o van a perforar lo que les tienen gana. Y en exploración hoy día en el país muy poco, solo están haciendo desarrollo, es decir, aquello que les va a ayudar a explotar más los campos, ¿no? Siguiente. Por último, campos descubiertos. Desde 1923 hasta el 2014, YPFB, 46 campos descubiertos. Empresas extranjeras, 33. Sin contar además que desde el 97 YPFB efectivamente no hace exploración. Hoy día apenas está empezando a hacer Salarena y YPFB Chaco algunos más, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay capital para invertir. ¿Y por qué no hay capital para invertir? Porque el 6% que antes tenía el YPFB para invertir, ahora se lo apropia el Tesoro General de la Nación. Y casi estoy seguro utilizan para el Evo Cumple, para hacer canchita, para hacer coliseo. ¿Ah? Menos. La mayoría de los bonos salen de las utilidades. Solo la renta liquidada. Solo la renta liquidada. ¿No? Los bonos salen de otro lado, por si acaso. Esto solo la renta liquidada. ¿No? O sea, imagínense, me da la impresión de que uno saca la riqueza petrolera, la pone en tierra, la monetiza y nos guardamos el dinero. Pero algunos. Así de grave es la cosa. O sea, primero, no hay nacionalización efectiva porque no hay obligación de trabajar y no hay una buena apropiación de todo lo que se produce, porque le estamos devolviendo a los petroleros. Y segundo, no le damos condiciones a YPFB.
Entonces, antes de darles incentivos a las petroleras, lo que debemos hacer es que el TGN devuelve ese 6% a YPF Corporación. Pero sabemos que YPF Corporación es una agencia de empleos, entonces a YPF Chaco, que 100% estatal y que ahora está trabajando. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que discutir en términos de nacionalización y en términos de lo que son los incentivos y cómo ahora, ¿no?, el sartén lo tienen por el mango las petroleras y no el Estado boliviano. Gracias, muchas gracias.